Él hace en medio de nosotros. Por favor, salude al que no saludó todavía, dése vuelta y dígale una palabra de aliento, algo de parte de Dios para esa persona que usted tiene allí a su lado. Salúdelo con amor, con cariño, que la paz de Dios pueda inundarnos en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno, el tema de hoy, la palabra de hoy es el Dios tuyo. Hágame otro favor, al que está solo dígale el Dios tuyo. Dígaselo, el Dios tuyo. No es un Dios con minúsculas, sino es un Dios con mayúscula. Es grande. ¿Cómo nuestro Dios? Es grande. Todos los que decimos que Dios es grande es porque lo hemos experimentado. Hemos experimentado su grandeza. Y su grandeza también se ve en sus pequeñeces. Yo le contaba a mi esposa que el día... En realidad no le conté porque no me estaba prestando atención. Le estaba contando y le digo, tu mente está en el Congreso. No te estoy escuchando. No me estaba escuchando y después te cuento. No le conté. Pero le quería contar a ella que en uno de estos días, por eso hablo de las pequeñeces de Dios, y digo, Dios está siempre. Yo fui a hacer un trámite y puse el auto, lo estacioné el auto, y cuando volví había un camión, había otro auto y estaba el auto mío. Entonces yo no puedo mirar para atrás a ver quién viene. Pero el auto que está a mi lado, sí. Entonces el auto que está a mi lado me toca bocina y me da que yo salga también. Y con confianza salí, pero no sé por qué, miré así a mi izquierda el espejo y había otro auto. Y frené, y era pero así, mire, no sé, 2 pelitos o 3. No le choqué la puerta a este. Y eso, bueno, uno dice, son accidentes que pasan durante el día. Pero para mí fue grande, porque entendí que Dios estaba ahí y me evitó un problema, porque bajarse el seguro, que esto, que el otro, un problema. La que manejaba era una señora, me iba a decir, gracias por chocarme, qué bueno que me chocó. Entonces digo, bueno, gracias Señor, porque aún en lo pequeño, ¿sabe? En un plato de guiso de arroz, Dios es grande. Porque Él es nuestro pastor y prometió no faltarnos nada, prometió darnos los alimentos. Por eso, una vez más, pero ahora con fuerza, con convicción, dígale al que está a su lado, el Dios tuyo, dígale, el Dios tuyo. Algunos aprovechan para darle un besito a la señora, no. Y la señora le hace así, no, acá en la iglesia no, allá en casa arreglamos las cosas. Bueno, vamos. La respuesta del que está a su lado puede que sea, la verdad que sí, tengo un Dios, pero como que me ha dejado. Porque alguien puede decirle, el Dios tuyo, pero alguien puede decir, sí, pero como que no está como yo quisiera que esté. Es mi Dios, pero es como la mamá, que alguien le dice, el hijo tuyo, y la mamá dice, sí, pero como que mi hijo no sé qué le pasa. No me manda mensajes, no me llama, no me viene a visitar, como que se olvidó de mí. Y algunos de los presentes aquí, al escuchar esto, el Dios tuyo, puede decir, sí, pero no, porque algo está pasando, algo no me está, algo está haciendo conmigo que no lo entiendo, que no lo comprendo. Porque así son las cosas de Dios en ocasiones, son incomprensibles. Mayormente cuando uno cree o cuando uno le sirve a Dios, porque cuando uno le sirve a Dios, uno dice Malaquías capítulo 4, por así si mal no recuerdo, dice vengan y vean. Dice, vengan y vean con sus ojos la diferencia en el que sirve a Dios y en el que no le sirve. Vengan y vean.
no es que Dios hace diferencia, sino que la diferencia está en el que sirve a Dios y en el que no le sirve. Hay gente que decide no servir a Dios, porque dice, no, yo no, y hay gente que dice, yo en agradecimiento. Nosotros servimos a Dios por dos cosas, pueden ser por más, pero por dos cosas puntuales, porque lo amamos y por agradecimiento. Mi esposa hablaba recién del dar. Nosotros damos porque amamos a Dios y amamos también su obra. Y esto uno lo hace por amor, por amor uno sirve. Una mujer hoy me dijo, me dejó cautivado el corazón con lo que me dijo. Me dijo la mujer, ¿sabe cuándo yo empecé a prosperar? No solamente económicamente, escuche esto, nunca lo escuché. Me dijo esta mujer de años, me dijo, yo comencé a prosperar no solamente económicamente, sino físicamente también, familiarmente también, cuando empecé a limpiar los baños de la iglesia. Dice, ahí se abrió el cielo. Y a veces uno piensa que, bueno, cuando yo sea líder, cuando sea pastor, ahí por ahí Dios me va a bendecir, por ahí Dios me va a dar una mejor vida. Y esta mujer dice, no, yo cuando empecé a limpiar los baños de la iglesia, ahí comencé a prosperar. Ahí, no lo digo para que todos vayan a limpiar el baño ahora, pero lo digo porque hasta en cosas sencillas, porque servir es servir, con un micrófono o con una escoba, servir es servir. Y lo hacemos con amor, y lo hacemos para Dios, y lo hacemos por agradecimiento al Señor. Y hoy conoceremos una historia, usted ya sabe posiblemente de qué se trate, pero lo que me cautiva de esta historia es el momento. Algunos historiadores, vamos a hablar de Daniel, algunos historiadores hablan y dicen que Daniel fue cautivado o fue llevado cautivo a Babilonia a los 15 o 16 años. Hoy vemos en este lugar y en muchos lugares vemos muchos adolescentes, muchos, que a pesar de su dificultad, a pesar de la falta de papá, de mamá, la falta de un montón de cosas, la falta de ideales para seguirlos, de modelos para seguirlos, muchos adolescentes han decidido mirar a Dios y decir, voy a mirar a Dios porque es el Padre que nunca me va a fallar, es el Padre que nunca me va a dejar, es el Padre que va a secar mis lágrimas, es el Padre que siempre va a estar. O la mamá, o el amigo que nunca va a fallar. Y este hombre, Daniel, a la edad de unos 15 o 16 años, es llevado a Babilonia, cautivo. Una persona cautiva es a una persona que le privan de su libertad. Ya no es dueño de hacer lo que quiera. Depende de otros, de lo que otro le diga, cuándo comer, cuándo esto, cuándo lo otro. Fue cautivo, fue llevado a una nación, a un lugar en Babilonia. Y allí la Biblia cuenta, yo se lo resumo, hasta llegar a un lugar donde Daniel es, si usted me permite la palabra, es probado. Y este Daniel, la Biblia cuenta que en ese momento lo llevan y él fue llevado a ese lugar y le comenzaron a poner ciertas normas. Por ejemplo, bueno, a partir de ahora vas a comer esta comida. Esta comida es la que comen los que están al lado del rey. Esta comida es buena, es agradable, es la comida que come el rey, es una comida buena. Entonces Daniel dice, no, pero yo, a pesar de que estoy cautivo, a pesar de que alguien me puede decir que Dios me abandonó, a pesar de que alguien, no entiendo por qué estoy acá, me arrancaron de mi familia, me sacaron de mi familia, me trajeron a un lugar donde desconozco, muy jovencito, 15 o 16 años, él ya tenía algo en su corazón, ya él tenía algo muy... Yo me acuerdo que cuando yo era niño nos juntábamos con otro niño y veíamos cómo servían en la iglesia, nosotros queríamos servir. Y en esos momentos me acuerdo que era el tema de la unción, del saco, toda una cosa tremenda, maravillosa. Entonces nosotros lo que hacíamos con este amiguito, tendríamos unos 6 o 7 años, poníamos palitos, plantábamos palitos y comenzábamos a orar los palitos. Le orábamos en el nombre de Jesús, tócalo ahora. Y caía el palito y era una fila. Y después poníamos más palitos y hacíamos un altar. Veíamos esto.
Y el anhelo de servir al Señor, después hacíamos un culto, el anhelo desde muy niños de servir a Dios. Daniel, dice la Biblia, que él dice, no, yo no quiero comer esta comida, no quiero comer la comida del rey. Hay un problema porque le dice, no, pero Daniel, no estás en tu casa, pará, no estás en tu ciudad, no estás en tu país, acá tenés que hacer lo que se te manda. Daniel dice, no, pero yo puedo estar en cualquier lugar, y yo quiero dejarle esto hoy a usted. Nosotros podemos estar donde estemos, pero nuestra fidelidad a Dios tiene que estar siempre presente, siempre. Estemos en la iglesia o estemos afuera. Nosotros no le tenemos miedo a Dios, nosotros le tememos a Dios. Es como un padre. Si un hijo le tiene miedo a un padre, hay un problema. Los hijos tenemos que respetar a nuestros padres. Y así con Dios, tenerle temor a Dios. Y este Daniel, lejos de que lo viese su nación, sus hermanos en su país, él dice, no, yo puedo estar lejos, pero estoy con Dios y he decidido agradarle a Dios. Y dice Daniel, no voy a comer de la comida. El que le dice de la comida dice, no, pero va a haber un problema, porque el rey se va a dar cuenta y me va a matar a mí. Y Daniel dice, no, voy a comer durante 10 días legumbres. Y vos vas y le dice al que le invitó la comida, vos vení y fíjate, lo que yo como, legumbres, y mirá la cara de los que no comen, o los que comen la comida del rey. Bueno, cuando viene este hombre, ve la diferencia, una diferencia enorme de este muchachito que comía legumbres a los otros que comían manjares, no sé qué manjar, pero manjares, comida del rey, pero el rostro de Daniel, dice la palabra de Dios, que era mejor que el de los otros. Y así comenzó este Daniel a estar ahí, y la Biblia cuenta que fue creciendo. Este hombre es el que oraba 3 veces al día, este hombre es el que revelaba sueños. Los reyes soñaban, pasó Nabucodonosor, pasó Darío, y este Daniel, los reyes soñaban sueños, veían escritos en la pared, y Daniel los interpretaba. Daniel tenía ese don, Dios estaba con Daniel, porque Daniel era un hombre que había decidido dedicar su vida a Cristo. Pero llegó un momento injusto, porque fue una mentira. La palabra de Dios dice que Daniel oraba 3 veces al día y había gente que le molestaba que hiciese eso. Entonces hicieron una ley, el rey no sabía, hicieron una ley y escribió el rey, lo selló, que cualquier persona que en un lapso de unos 20 o 21 días le orara a un Dios que no fuera el Dios de aquel lugar, tendría que ser tirado en el foso de los leones. El rey amaba mucho a Daniel, pero no sabía que esto iba a caer sobre Daniel. La cuestión es que, para hacerlo rápido, la cuestión es que lo encuentran a Daniel orando a Dios, porque a Daniel no le importó absolutamente nada de lo que le pusieron. No podés orar. Él dijo, si yo no puedo orar, pero yo voy a orar igual, porque yo sé con quién estoy. Y no importa dónde vaya, si estoy con Él, Él me va a librar. Y la historia cuenta que Daniel abría la ventana y seguía orando. Evidentemente esto se hizo fuerte, el rey resistió, pero había una ley escrita y Daniel comienza a pasar uno de los peores momentos de su vida. Y yo quiero dejarles, porque creo que Dios nos va a dejar muchas enseñanzas. Puede que caiga por tierra, y perdón por esto, pero puede que caiga por tierra algunos pensamientos que nosotros tenemos sobre el servicio a Dios. Puede que caiga por tierra pensamientos que tenemos nosotros incorporados, estructurados en nuestras vidas de lo que es el servicio, de lo que es servir a Dios, de lo que es servirle. Y Daniel era un servidor. Y la historia de la Biblia cuenta que uno de sus mayores problemas, él está por enfrentarlo. No toda la vida tuvo problemas Daniel. Siempre Dios estuvo con él, siempre. Pero llegó un momento que la Biblia cuenta esto en Daniel capítulo 6, si usted me acompaña con la Biblia, si usted tiene la palabra allí. Daniel capítulo 6 dice de esta manera. ¿Lo tiene? Daniel 6. Si el que está a su lado no tiene Biblia, usted le dice, te comparto hoy la palabra del Señor, y si no puede leerla de aquí atrás. Pareció bien a Darío el constituir sobre el reino 120 sátrapas. Qué nombre, ¿no? Sátrapas.
que gobernasen en todo el reino. Y sobre esos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, era una persona importante, había llegado a ser gobernador. Su humildad es tan grande, que ni se notaba que era gobernador. Su trabajo era formidable. Pero una de las cosas que tiene Daniel metidas en su cuerpo es la humildad, es su humildad muy fuerte. Y dice la Biblia que él era uno de esos gobernantes, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, lo puede leer conmigo, un espíritu. ¿Qué había en él? ¿Qué había en él? Un espíritu superior. Mire qué impresionante. Una persona con un espíritu superior. El versículo 4, o termina diciendo el 3, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire el pensamiento que tenían sobre Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo era? Fiel y ninguna cosa, nada, ningún vicio. No se fumaba de vez en cuando, un vasito de vino de vez en cuando. No había nada. Él era fiel. Le buscaban por donde le buscaban. Le buscaban coimas como gobernador, no las encontraba. Le buscaban actos de corrupción, no se lo encontraban. No había forma. Daniel era una persona leal, una persona fiel a su Dios y a su tarea como gobernador. La historia continúa un poco más. El versículo número 4, creo que estamos, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulguemos un edicto real y lo confirmemos. Ya había una mentira, porque no estaba ahí, él dice todos los gobernadores. Daniel no estaba de acuerdo con esto, no le habían consultado, ya se empezó con una mentira. Dice el edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Nadie más podía orar. Estaba prohibido orar. Lo dice conmigo: estaba prohibido orar. A ver, más fuerte. Estaba prohibido orar. Orar. No es un delito orar. No es un delito hablar con Dios. Hablar con Dios es un privilegio. Hablar con Dios es algo glorioso y maravilloso. Pero estos hombres se encargaron de transformarlo en un delito, en un acto de rebeldía, para condenar a aquella persona que lo hacía. Daniel se enteró de esto. Dice el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de ¿quién? De su Dios, como lo solía hacer antes. No solamente que oró, sino que abrió las ventanas para que lo vean. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo lo hallaron? Y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti. No hay respeto, rey. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su
petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Me llama la atención en primer lugar esto. Me llama la atención que el hombre más poderoso de Babilonia, el rey hace todo lo posible sin poder lograrlo. Él, cuando se entera que es Daniel, Daniel es el mejor de todos, es el que tiene un espíritu superior. Cuando el rey se entera, esto le pesa, y me imagino al rey diciendo: no, Daniel, no. Voy a buscar la forma, voy a utilizar todos los poderes que tengo como la máxima autoridad en Babilonia. Voy a utilizar todos los poderes que tengo para librar a este Daniel. El hombre no pudo, pero cuando el hombre no puede, aparece alguien en acción. Y hoy usted ya sabe de quién hablo, porque cuando el hombre no pudo, cuando usted no pudo con algo, apareció el que sí todo lo puede, apareció en nuestras vidas y hizo lo que nosotros o alguien no pudo hacer por nosotros. Lo que el médico no pudo hacer, apareció el médico de los médicos y lo hizo. Lo que algún lugar, y no estoy hablando mal, pero lo que algún lugar de adicciones no logró quitarte la adicción, el Supremo, el Todopoderoso lo hizo. Porque Él todo lo puede. Y aquí está, hay una demostración de este rey que utiliza todos los medios. No lo puede lograr, no puede lograr librar a Daniel. Cuando el rey oyó, dice, el asunto le pesó en gran manera, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. El siguiente versículo, el 15, dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Lo trajeron, estaba orando Daniel, y lo trajeron y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, ¿lo puede leer conmigo? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mira al que está a su lado, por favor, se lo pido, dígale: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Al que está del otro lado, dígale: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, Él te libre. ¿Qué consejo? El Dios al que tú continuamente. ¿Cuánto le servía Daniel a Dios? ¿Cuándo lo hacía? Continuamente. Alguien puede decir aquí: no, pero ¿sabe lo que pasa? Daniel no hacía nada. No, hacía mucho. Era un gobernador, era un político, era una persona que estaba activa todo el tiempo con lo relacionado con el rey, pero él se hacía el tiempo para estar con Dios. Él se hacía 3 horas diarias. Y en segundo lugar, lo que quiero dejar en esta noche, el problema que nosotros tenemos muchas veces es el tiempo. El tiempo que no queremos utilizar, primeramente en orar a Dios. Daniel oraba 3 horas. Alguien podía decir: no, pero Daniel no hacía nada, era vago Daniel. No era un gobernador, pero sobre todo eso, él oraba 3 veces al día. Habiendo un edicto, él oraba 3 veces al día. Su relación con Dios jamás se rompió a pesar de los problemas. Que el Señor nos ayude, a pesar de las dificultades que vinieron, que están o que vienen, a nunca romper nuestra intimidad con el Señor. De eso Daniel dijo: no, yo no voy a romper mi relación con Dios por algo, no la voy a romper. Yo sé a quién estoy orando, yo sé lo que estoy haciendo. Y el rey le dijo: Daniel, bueno, mira, yo no pude hacer nada. No pude hacer nada, Daniel, te lo quiero decir en otras palabras. Quise intervenir y no pude. Trabajé de la mañana a la noche y no pude hacerlo. Es lo que nos pasa hoy, es lo que nos puede pasar hoy. Escuche algo. En tercer lugar, está bueno esperar algo del hombre, está bueno, pero no espere mucho del hombre, porque los hombres tenemos límites, pero el que está sentado en el trono no tiene límites. Él es ilimitado, y Él es el que viene en tu socorro, Él es el que viene en tu ayuda y te dice: lo que el hombre no pudo hacer, lo voy a hacer yo. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Apláudale bien fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Daniel, el Dios tuyo, ya no podemos hacer nada podemos hacer. ¿Vio cuando se recibe esa noticia? ¿Vio cuando uno escucha eso? Ya no se puede hacer nada.
No se podía hacer nada. Y el rey le dice, no, ya está, Daniel. Ahora que el Dios al que tú continuamente es lo último. Él te libre. No sé si lo va a poder hacer, pero que lo haga. El consejo del rey es este. O no sé si el consejo, el deseo del rey es que Dios actúe, que Dios intervenga en esta situación. Y la historia sigue un poco más. El versículo siguiente nos habla de esto y dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Fue traída la piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Se ve que lo amaba. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, imagínese esta situación. Voz triste, una voz de una persona que amaba a Daniel. Se imagina la voz del rey diciendo, Daniel, hasta con dudas. Pero me impresiona esto. Me impresiona por qué lo llama. ¿Acaso Darío también conocía al Dios de Daniel? ¿Acaso lo que se veía de Daniel, lo que veían todos, es que Dios estaba con él? Y sí, todos los que estaban alrededor de Daniel sabían que él tenía un espíritu superior, sabían que Dios estaba con él. Eso es lo que hace la diferencia un montón de veces en las personas que le sirven a Dios de corazón, esas personas que continuamente le sirven, que no tienen límites en su servicio. Al fin y al cabo nacimos para servir. Pero el servicio en ocasiones se llena de excusas. Los hijos son excusas para el servicio en ocasiones. Yo le pregunto algo, la excusa de Daniel hubiera sido, bueno, listo, no voy a orar, por 30 días no oro, no pasa nada. Oré toda mi vida, 30 días que no ore, hasta que este edicto se termine. Cuando se termina vuelvo a orar. Cuando se termina esta ley que está ahí puesta, cuando se termina vuelvo a orar. Es como esa mamá, y perdón por las mamás, es como esa mamá que dice, bueno, antes de ser mamá, dice, bueno, estoy de novia. Tengo que disfrutar de mi noviazgo. Después le sirvo. Cuando se termina el noviazgo, se casa y dice, bueno, pero ahora me casé. Tengo que disfrutar de mi esposo y está bien, es bíblico. Pero después aparece una niña, aparece un niño, una bendición de Dios y dice, bueno, pero ahora tengo que cuidar a mi niño, a mi niña. Y después cuando deje de mamar, ya voy a tener más oportunidad, voy a tener más tiempo. Pero yo veo lo que es criar un niño, no es fácil. Los niños son muy demandantes, a los niños hay que cuidarlos. Después viene el segundo niño. Bueno, pero este ya está, listo. Acá cerramos la fábrica y después de esto vamos a servir al Señor con todas las fuerzas. Resulta que el primer niño ya creció y está en la adolescencia y la mamá dice, no, pero no lo puedo soltar ahora, no puedo, la adolescencia y se transforma en un joven, dice, no lo puedo, mamá, me voy a poner de novia. Ay, qué lindo, hijo. Bueno, tengo que ocuparme ahora, ya me tengo que empezar a ocupar del casamiento, tengo que ver dónde va a ser la fiesta, todo, porque se casa mi hijo. Se casó el hijo y la mujer dice, bueno, ahora sí, ya el otro hijo está grande. Pero el hijo le da una noticia, papá, mamá, voy a ir a comer con ustedes a casa. Después de la luna de miel, 1, 2 meses, 3 meses, cuando la persona dijo, ahora sí voy a servir al Señor. Mamá, papá, estamos esperando un bebé, van a ser abuelos. ¡Uy, abuelos! ¡Qué bueno! ¡Ay! Bueno, pero voy a preparar todo, ya el baby shower y como sea. Y lo voy a preparar. Soy la abuela, soy primeriza. Hermanos, hermanas, voy a ser abuela. Ay, esto lo soñé. Qué lindo, no saben lo que se siente, es hermoso.
La historia sigue un poquito más, porque el niño o la niña nacen y la abuela dice, no, y ahora yo tengo que ayudarle a mi hijo a cuidarlo, porque no saben lo que es tener un niño en las manos, una niña que es nieta, que es nieto, no se siente igual, es maravilloso. Después vino la segunda nieta, después vino la tercera. Cuando se dio cuenta la mujer, le llegó la hora de jubilarse. Y dice, bueno, ahora voy a disfrutar con el viejo. Ya crié a los hijos, crié a los nietos, ahora vamos a disfrutar, viejo. Vamos a hacer unos viajecitos al puerto de Tigre, tomar unos matecitos. Ay, se me pasó la vida. Se me pasó la vida. Se me pasó la vida y lo que me mandaron a hacer quedó inconcluso. Ah, pero Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él me va a entender. Él me va a perdonar. No le serví poquito, pero Él me va a entender. Pero este Daniel no. Él tenía un espíritu mayor. Él era de la clase de gente, era de la estirpe de esa gente que dice, no. Yo vine a este mundo para ser feliz, vine a este mundo para producir, vine a este mundo para trabajar, para comprarme una casa, un auto, para formar una familia, pero en primer lugar, y sin excusa, yo vine a servir a aquel que me dio la vida. Yo vine a este mundo a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mi servicio no tiene impedimentos. El servicio a Dios no debería de tener impedimentos. El servicio a Dios hoy la gente dice, no, yo no sirvo porque el pastor no me deja, porque el hermano no me deja, yo no sirvo por esto, porque no es mi lugar, porque estoy orando a ver si es mi lugar. Y mientras tanto la vida se va pasando y se va pasando. Daniel no se permitía que la vida se le pase. Usted dice, pero Daniel no era ni papá ni nada. Pero siempre vamos a encontrar una excusa a la hora de servirle a Dios. Pero qué lindo que es decirle, Señor, mira, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está todo mi ser a tu servicio, para agradarte, para hacer lo que tú me mandaste a hacer. Y este Daniel, dice la palabra del Señor, que se notaba, porque el rey le dijo, Daniel, el Dios tuyo al que tú continuamente sirves, qué hermoso. A mí me gusta cuando alguien se levanta y dice, pero ustedes son todos locos, ustedes viven en la iglesia. Sí, nos encanta, me encanta. No vivo en la iglesia, pero si crees que vivo en la iglesia, no hay problema, pero me encanta. Porque antes vivíamos ¿para quién? Antes vivíamos para el diablo y nadie decía nada. Antes nos amanecíamos en las zanjas podridas, con barro podrido, drogados, emborrachados. Le servíamos a Satanás y nadie decía nada, pero ahora le servimos a Dios y se levantan las voces diciendo, otra vez a la iglesia. Y sí, otra vez voy a la iglesia porque necesito ir a adorar a Dios, a servirlo, al Dios que continuamente sirvo. Esa es mi vida, esa es mi vida, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que usted tiene que hacer continuamente. Gloria a Dios. Ahora la historia es cuando vienen los problemas. Cuando vienen los problemas. Cuando vienen las dificultades, porque uno dice, bueno, tengo un auto y vengo a la iglesia. El problema es cuando no hay dinero. El problema es cuando uno dice, no quiero ir para atrás porque hay panchos y me van a pedir mis hijos y no tengo para el pancho. Y a veces veo gente aquí que le pasa eso. No sé cómo hacen para servirle a Dios con alegría, con gozo, sabiendo que de Él viene la recompensa, sabiendo que estamos trabajando para el mejor patrón, para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Daniel sabía esto. Daniel lo tenía bien claro. Y vino la dificultad y vino la adversidad. Era la muerte. Los leones comen carne. Los leones comen gente, los leones comen. Y vino y se presentó la dificultad. Pero la palabra de Dios dice esto, para terminar. El versículo 20 dice, y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, mire lo que le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, ponga su nombre ahí por favor, lo leemos desde ese lugar, ponga su nombre, Omar, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
te ha podido librar de tus problemas, te ha podido librar de tu enfermedad, te ha podido librar de tu pánico, te ha podido librar de tu miedo, te ha podido librar de las amenazas, te ha podido librar, te pudo librar. Verdaderamente es tan poderoso como decía Daniel, te ha podido librar, siervo del Dios viviente. Y mire lo que dice el 21, y qué maravilloso, qué glorioso. Entonces Daniel respondió, ponga su nombre ahí también. Entonces Omar respondió al rey, oh rey, rey vive para siempre. Qué declaración, mi Dios. Léalo bien fuerte, diga mi Dios. Levante sus manos al cielo y diga mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él yo fui hallado inocente. Ante él yo fui hallado inocente. Apláudale bien fuerte al Señor. Aleluya. Por último le digo esto. Mire, hay muchas enseñanzas que usted podrá sacar de aquí. Léalo en su casa. Por último le digo algo. No se preocupe de las críticas. No se preocupe de lo que dicen de usted mintiendo. Si es verdad, analícelo. No se preocupe de lo que dicen los parientes, los amigos, algunos hermanos de la iglesia. No se preocupe. Usted preocúpese y yo preocupémonos por ver cómo Dios nos ve, si culpables o inocentes. No importa lo que dicen los demás. Los demás pueden decir lo que sea de usted, pero Dios dice, no, mi hijo no es ese. Mi hijo es inocente, y porque es inocente, yo lo voy a librar. Y eso pasó con Daniel. Daniel dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Ni siquiera lo rasguñaron, nada, no le hicieron nada. Los otros pensaban que lo iban a comer, que es lo que piensan de usted, ¿no? Que ya se le acaba la vida, dicen, no, está viejito, no va a servir al Señor, es un fracasado, no sirve para nada, no va para ningún lado, no sabe ser líder, no sabe ser pastor, no sabe nada, se equivoca, no sabe nada, nació para ser perdedor. Pero la palabra de Dios tiene otra cosa para nosotros. Ni siquiera un rasguño, nada. Dice la palabra de Dios, ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo hice. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque él había confiado en Dios. Ninguna. Puedes pasar la dificultad, podemos pasar la prueba, podemos pasar tranquilamente. Si estamos con Dios, si hacemos lo que a Él le agrada, si hacemos lo que Él dice que hagamos, si a pesar de lo que nos dicen seguimos adelante. Porque pueden hablar mal de tus hijos, pueden hablar mal de tu esposa, pueden hablar mal de tu esposo, injuriándote, pueden decir toda clase de males en contra tuya, pueden levantarse el infierno entero. Pero al Dios al que continuamente le servimos, Él se va a encargar